¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Este proyecto que busca contribuir a construir una ciudadanía más informada, que contribuya al mismo tiempo a un debate de altura, democrático, en donde tengamos mejores elementos para evaluar el trabajo de nuestras instituciones como el Congreso mismo, las cámaras del Congreso y de nuestros representantes. Justamente con ese propósito ha estado a nuestro alcance un documento bien interesante que se produjo en el Colegio de México con motivo de la evaluación de las políticas de acción afirmativa. Y para eso hemos invitado al coordinador de este estudio, el doctor Billy Balzón Leitner, quien es profesor investigador del Colegio de México. No se vaya, vamos a hablar del Congreso, de las acciones afirmativas, pero sobre todo de la representación política. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Durante muchos años hemos hablado sobre la democratización de nuestro país y muchas veces pensábamos que bastaba con que hubiera muchos partidos representados en el Congreso para que entonces el Congreso fuese plural. Sin embargo, con el paso de los años nos dimos cuenta de que la pluralidad no solamente se refleja a través de los partidos políticos, sino que también expresa distintas formas de integrar el discurso de distintos sectores de la sociedad. En ese entramado institucional que tenemos en México de nuestro sistema electoral, se han introducido las acciones afirmativas. Ahorita vamos a platicar porque muchas de ellas no entraron por la vía de la legislación, sino de la jurisdicción, es decir, a través de sentencias de nuestros tribunales que obligaron a tomar medidas para implementar medidas de acción afirmativa. Esto lo que ha ocasionado es que efectivamente hoy tengamos un Congreso más plural. Ya no solamente estamos hablando de ese Congreso de la paridad de la que se habla con frecuencia, sino también de un Congreso en donde se expresan distintos grupos de la sociedad que han sido tradicionalmente discriminados. Esto ha sido gracias a estas acciones afirmativas. Pero, como nos lo platicará nuestro invitado del día de hoy, el Tribunal Electoral en una de las sentencias le ordena al Instituto Nacional Electoral que haga una evaluación de cómo han funcionado estas acciones afirmativas, si realmente han sido efectivas, cuáles son los alcances y que los resultados se lo hagan llegar al Congreso de la Unión, o a las cámaras del Congreso de la Unión. Bueno, pues este estudio que coordinó el doctor Billy Balzón Leitner se llama Estudio Especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el proceso electoral federal 2020-2021. Con ese pretexto hemos invitado al doctor Billy Val, pero realmente ese ha sido solo el pretexto para tener a uno de los más grandes expertos en sociología electoral de este país y también a nivel internacional. El doctor Billy Balzón Leitner es profesor investigador del Colegio de México, donde enseña metodología, sociología política, sociología electoral, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se ha especializado en el análisis comparado del voto, la participación y la representación política, los procesos políticos en contextos multiétnicos y las elecciones en América Latina. Ha sido profesor en las universidades de París, Sciences Po en Francia, las universidades de Chicago, Columbia y Harvard en los Estados Unidos. Ha publicado más de 50 artículos y 8 libros, entre ellos lo que el voto se llevó, la descomposición del pacto postrevolucionario en México, la representación legislativa de los indígenas en México, democracia en tierras indígenas y mutaciones de la democracia, 3 décadas de cambio político en América Latina. Doctor Billy Balzón Leitner, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en Apuntes Parlamentarios. Soy yo quien agradezco la invitación, Kenberg. Es realmente un placer estar acá, sobre todo porque para situarnos, creo que tú eres uno de los mejores expertos en temas legislativos
Y por cierto, aprovecho para agradecerte porque formas parte del grupo de expertos que nos asesoró en el estudio y pues aprovecho para agradecerte por ello también. Muchísimas gracias, al contrario, ha sido un lujo conocer de primera mano el trabajo de calidad que hicieron en este estudio que entregaron al Instituto Nacional Electoral y que entiendo también entregaron a las cámaras del Congreso, ¿no? Mira, por cierto, se lo entregamos al INE, para ser correctos en la jerarquía. El INE se lo entregó a la Cámara, al Congreso. Y lo presentamos lo entregamos formalmente en el Congreso, pero en realidad lo presentamos al INE y lo presentamos también en el Tribunal Electoral. Ok, sí, porque en el Congreso se tomó nota de este estudio, incluso fue publicado en sus propias gacetas parlamentarias para que digamos es el órgano oficial en el que se dan a conocer los documentos oficiales a las y los legisladores. Pero bueno, antes de ir a ese, digamos, porque ya nos estamos saltando etapas, pero vamos por el principio. Lo primero que quisiera preguntarte es sobre la representación política y la democracia. Durante muchos años hemos hablado sobre la democracia e incluso el mismo concepto de democracia ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Incluso hace apenas 50 o 60 años podemos decir que un país era democrático cuando en muchos países no había voto para las mujeres, cuando el voto estaba restringido a ciertos sectores sociales o socioeconómicos, etcétera, y aún así se considera democrático. Sin embargo, afortunadamente las sociedades hemos ido evolucionando y también nuestros modelos democráticos. La representación política ha sido un gran instrumento de evolución humana porque nos ha permitido ir resolviendo conflictos o dilemas colectivos a través de un mecanismo en el cual hacemos presente algo que físicamente o literalmente no está presente, que es el pueblo, pero que sí lo legitima a través de un proceso democrático de elección de nuestros representantes. Hasta ahí, digamos, todo el modelo democrático parece funcionar. Sin embargo, en el caso mexicano, como en muchos otros países, esta insatisfacción con la democracia se reflejaba con que pues no parecía plenamente democrático porque todavía hay grupos que están discriminados, que no tienen, pareciera que no tienen los mismos derechos que quienes ya están representados, y nosotros pensamos hoy en día que es necesario entonces introducir algo que se llama acciones afirmativas para poder incorporar a estos sectores de la sociedad que han sido históricamente discriminados. ¿Cómo se ha transformado la representación política en México hasta llegar a este momento de la introducción de estas figuras de acción afirmativa? Planteas el tema de una forma muy densa. En realidad hay varias preguntas que podemos tratar de desagrenar, ¿no? Pero, veamos, la primera es que, veamos, ¿qué significa democracia? Si lo pensamos históricamente, se asocia con la participación del pueblo, ¿ok? Es decir, que tiene que ver con participación política. En cambio, la representación, esa es la primera provocación que voy a lanzar, es un concepto mucho más complejo y mucho más amplio. De entrada, para provocar, voy a decir que hay muchas formas de participación. De hecho, empíricamente, la mayor parte de las formas de representación que tenemos no son democráticas. De hecho, tú sabes muy bien que en Estados Unidos, cuando se creó la república, lo que ellos crearon fue una república, no una democracia. Explícitamente no había sufragio universal, ellos no querían una democracia, querían una república, un gobierno representativo. ¿Okay? Un gobierno representativo no es necesariamente democrático. Se transforma poco a poco en un gobierno democrático cuando se extiende el sufragio universal. Y esto es así en Francia, esto es así en Inglaterra, es así en Estados Unidos y también es así en México. En México, por cierto, el sufragio universal se proclama solamente en la segunda mitad del siglo XIX, mientras que la república, la idea de gobierno representativo, se instaura mucho antes que eso. Entonces,
Para empezar, tenemos que distinguir claramente entre el componente de participación y el sufragio universal y el componente de representación política, que es mucho más amplio. Lo que hoy en día llamamos democracia es un sistema que permite vincular las dos cosas. Y ese es el desafío que tenemos. Es decir, no cualquier tipo de representación. Representación política, sustantiva, democrática. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque representantes siempre han habido y pueden ser designados de muchas formas. Lo que los vuelve responsables ante el pueblo es el proceso de participación política. Entonces, lo que las instituciones modernas lograron es generar un modelo que mezcla el modelo republicano de gobierno representativo con el modelo del sufragio universal de participación, y es por eso que lo llamamos democracia, cuando en realidad lo que tenemos son sistemas de gobierno republicanos representativos con sufragio universal. Claro, a ver, lo has dicho muy claro. Entonces, porque quizás varios de nuestros radioescuchas se preguntarán, bueno, pero entonces los regímenes autoritarios, ¿por qué tienen legislaturas o por qué tienen parlamentos, no? Es decir, sí, justamente hay representación, pero esta representación no es democrática. Es decir, y muchas veces se cree que el solo hecho de tener un congreso o una legislatura hace a ese régimen un régimen democrático. No, eso está lejano a la realidad. Lo que lo hace democrático es el ejercicio del poder de forma democrática, ¿no? Totalmente. Pensemos en los casos históricos, antes de pasar a México. En Inglaterra hay un proceso de construcción que dura siglos. La representación surge como representación de aristócratas, de nobles que pagan impuestos, que participan al esfuerzo de guerra, y el famoso, que es constitutivo todavía de Estados Unidos, no taxes without representation. Tú quieres que yo te dé impuestos, tú me tienes que dar algún tipo de representación. Eso no es democracia, es gobierno representativo. Ese gobierno representativo que se consolida prácticamente en todos los países hace más o menos. ¿Cuál es la clave del gobierno representativo? El órgano representativo tiene realmente un poder importante para limitar al Ejecutivo, y es básicamente la posibilidad de vetar los presupuestos. No taxes without representation. Y el esfuerzo de guerra. Antes de hacer una guerra necesitas el apoyo de los lores, etcétera, etcétera. Luego eso se transforma y se democratiza. Y lo que tenemos ahora es un híbrido de las dos formas de gobierno, a donde lo que siempre ponemos adelante, que es fundamental hacerlo, es la participación, el sufragio, el pueblo que participa. Pero en realidad lo que tenemos es una mezcla entre los dos. Claro, sistemas. Porque de hecho, regresando a ese mismo ejemplo, pues hasta la fecha, aunque ya no, la Cámara de los Lores ya no es hereditaria, sí sigue sin ser electa. Es todavía designada de forma vitalicia. Los lores son designados de forma vitalicia, y para que eso se modifique, eso va a tardar, yo creo que mucho tiempo más. Pero tienes los commons, que sí son electos, y por lo tanto... Y que hay una... Exacto. Y es ahí que se democratiza, y en algún momento hay presiones. Pero ¿por qué esto es relevante y no es simplemente teoría política? Esto es relevante por las razones que acabas de señalar al principio. La participación en el régimen democrático, el principio fundamental es la igualdad, ¿ok? Es decir, todos tenemos el mismo peso. Y aquí hay un problema de fondo, porque vivimos en sociedades que son profundamente desiguales, a donde hay grupos vulnerables, a donde hay discriminación, a donde hay desigualdad, empíricamente hablando. La pregunta es, ¿cómo hacemos para conciliar la enorme desigualdad que existe, que es una realidad, con este principio de igualdad ante la participación? ¿Por qué te lo digo? Porque la representación no implica igualdad. El principio básico de la representación es libertad, garantías para quienes tienen derechos. ¿Me explico? Es una forma de limitar al Ejecutivo. Son pesos y contrapesos, pero no implica igualdad. De hecho, si lo piensas bien, los regímenes representativos de alguna forma integran la desigualdad. Hay una meritocracia. No es cualquiera que puede ser electo. Son los mejores, las aristocracias, las meritocracias, las que representan a la sociedad. Esa tensión es natural
en el tipo de régimen que tenemos actualmente, que llamamos democracias, que en realidad es, como lo dije, un híbrido, son poliarquías. Pero ¿por qué es complejo esto actualmente? Porque tenemos una enorme desigualdad que sigue incrementando. Entonces tenemos desigualdad económica, social, pero también sociocultural, también, por ejemplo, de género, entre hombres y mujeres. Entonces el problema es cómo generamos una dosis creciente de igualdad y cómo ponemos en tensión este sistema que tenemos para introducir una mayor dosis de igualdad a sabiendas que vivimos en sociedades que son profundamente desiguales. A ver, ustedes en el estudio parten de esta concepción de la representación a partir de Pitkin, que es una autora muy importante sobre la teoría de la representación, y nos dicen: volteemos a ver a la representación sustantiva. Es relevante, es decir, no solamente veamos la representación descriptiva, porque hemos estado durante muchos años pensando cómo arreglar las reglas electorales para que se parezca cada vez más, sea más representativa solo en términos descriptivos, y que podamos decir: hoy tenemos una legislatura de la paridad, porque entonces hay mitad mujeres, mitad hombres, y entonces eso se parece mucho a nuestra sociedad. Pero si nos metemos más a profundidad, todavía sigue sin parecerse mucho a nuestra sociedad, en la medida en que hay grupos de la población que han sido tradicionalmente discriminados. ¿Por qué es importante ver la representación sustantiva? Como bien lo dijiste anteriormente, el concepto de representación es sumamente polisémico, significa muchas cosas, pero sobre todo significa cosas que no son intuitivas. Es como lo dijiste, hacer presente algo que está ausente. Ok, ¿cómo hacemos eso? ¿Me explico? Lo genial del marco conceptual que nos plantea Pitkin es que ella dice que hay un triángulo en el que hay como 3 tipos ideales extremos de representación. El primer tipo ideal, que es el más universal, que existe prácticamente en cualquier grupo humano, es representación simbólica. Yo me identifico emocionalmente, sin entender muy bien por qué, con mi líder carismático, con la persona que representa al grupo, habla por el grupo, actúa por el grupo. Yo me identifico con esa persona, la veo como legítima, no sé muy bien por qué, pero si esa persona cuenta con representatividad simbólica, eso le permite actuar en nombre del grupo. Esto sucede en regímenes perfectamente autoritarios, totalitarios. Veamos, Stalin era simbólicamente representativo de la Unión Soviética, sin hablar de otros dictadores que simbólicamente cumplían ese criterio. El segundo polo del triángulo es la representación descriptiva, que es la forma más intuitiva y es así que se entiende generalmente la representación actualmente. Es lo que Pitkin llama el espejo. El órgano representativo tiene que ser un espejo de la sociedad. Ojo, ese espejo lo puedes tener sin tener democracia. ¿Okay? O sea, tú puedes poner, de hecho, es lo que quería insistir, ¿de dónde proviene realmente la representación? Hay países donde son designadas cierto número de mujeres cercanas al monarca o al dictador, lo que sea, y sí se parece a la sociedad, pero no tiene nada que ver con la democracia. Más que eso, viene de un contexto en el que el monarca está consciente de si quiere extraer recursos y cobrar impuestos, él tiene que tener agentes que él va a designar, y esos agentes van a ir a todas las comunidades a recabar impuestos. Para que ellos logren recabar impuestos, los delegados del rey, los representantes del rey, tienen que parecerse a los súbditos. Entonces, esa representación descriptiva se desarrolla sobre todo en la Edad Media, y es el tipo de representación que logra consolidar el Estado en Inglaterra, etc. Todavía nos hace falta el tercer polo, que es el más importante: el sufragio universal. Es decir, en algún momento los representantes del rey ya no pueden ir a las aldeas y decir: ¿saben qué? Les vamos a subir de 20 a 45% a 75% de impuestos. Tienen que negociar. Y en algún momento, cuando se introduce el sufragio universal, los representantes ya no son designados por el rey, son electos. Tienen que ser reelectos. Para ser reelectos,
tienen que conseguir una mayoría de votos. Y eso invierte la lógica. Y eso es lo que llamamos representación sustantiva, pero eso implica mecanismos de rendición de cuentas, implica elección, reelección, implica que los delegados no sean nombrados desde arriba, sino que realmente las poblaciones que representan los elijan. Y eso es fundamental en el triángulo de la representación democrática. Vamos a ir a una pausa en Apuntes Parlamentarios, pero cuando regresemos vamos a platicar un poco sobre los hallazgos principales de este estudio que les platicaba, que se entregó por parte del Colegio de México y el INE al Congreso, que es el estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el proceso electoral federal 2020-2021. Dice el propio documento, citando a una sentencia de la Corte, que las acciones afirmativas son medidas compensatorias para situaciones en desventaja que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Dice que tienen que ser estas medidas temporales, proporcionables, razonables y objetivas. Vamos a ver si estas lo han sido y qué efectos han tenido a través del estudio que coordinó nuestro invitado de esta mañana, que es el doctor Willibald Sondleitner. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, estamos hablando sobre la representación, sobre la representación sustantiva, y particularmente ahora vamos a pasar al estudio que realizaron en el Colegio de México por encargo del Instituto Nacional Electoral, a su vez por un mandato de una sentencia del Tribunal Electoral, para evaluar cómo han funcionado las acciones afirmativas, que por cierto se han aplicado no debido a nuestro diseño legal de la legislación en materia electoral, sino como consecuencia de la interpretación de las propias leyes por parte de la autoridad jurisdiccional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la medida en que el tribunal ha dictado que debe haber acciones afirmativas para garantizar el acceso de sectores o grupos tradicionalmente discriminados o que enfrentan situación de discriminación, es que se han implementado estas acciones afirmativas. ¿Cuál es el principal objetivo del estudio y qué es lo que encontraron en estos distintos grupos? Y quizá después podemos ir hablando por cada uno de estos grupos. Doctor Willibald Sondleitner. Que tenemos, el problema que tenemos que resolver es cómo mejorar la representación legislativa por lo pronto. También se pudiera pensar a nivel municipal en otros claro, niveles. Porque hay distintos tipos de representación informal, pero formal también. No solo, la formal no solo es a través de la Cámara de Diputados y del Senado. Y también hay cabildos, y hubiera posibilidad de implementar este tipo de medidas en un nivel más bajo. Pero aquí estamos hablando de representación legislativa, y con el problema de que tenemos mucha desigualdad, grupos vulnerables en situación de desigualdad y de discriminación. ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Qué mecanismos tenemos? Como bien lo dices, lo óptimo sería reformas de nivel constitucional. Si no las tenemos, nos podemos ir con reformas de nivel legislativo. Si no las tenemos, hay algo que se llama acciones afirmativas. ¿De dónde viene el concepto? El concepto viene de 1961, de un discurso que da Kennedy, JFK, en el que dice, veamos, tenemos que ser proactivos desde la administración, desde el Ejecutivo, para ver cómo podemos hacer algo por estos grupos vulnerables. En esa época, sobre todo afroamericanos, ¿qué podemos hacer para integrarlos mejor a la sociedad? No tenemos una mayoría viable en el Congreso, no podemos modificar la Constitución. ¿Qué puede hacer la administración para hacer esto? Por eso, efectivamente, lo que hacen las autoridades electorales desde el tribunal, a través del INE, hay una lógica muy interesante en la que el tribunal ordena un conjunto mandata un conjunto de
de medidas, el INE tiene que aterrizar esas medidas y las tiene que aplicar, implementar, y luego el tribunal va verificando si se hace bien o mal, pero todo esto todavía no es legislación, son medidas de acción afirmativa, ¿ok? Es decir, medidas proactivas desde el ámbito reglamentario, en este caso son acuerdos del Consejo General del INE. Ahora, ¿qué se puede? En ese nivel se pueden hacer muchas cosas, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque eso va a requerir reformas de tipo legislativo y en algún momento incluso eventualmente de nivel constitucional. Pero ¿qué es lo que se hizo concretamente? Lo que se hizo es que se pensó en 50 cuotas afirmativas. Es decir, para los 5 primeros grupos que fueron atendidos, esto ya tenía una prehistoria que viene de las medidas que se tomaron para poblaciones indígenas. Entonces no se inventó completamente, se amplió a 4 grupos más, que son personas con discapacidad, afromexicanos, personas de la diversidad sexual y migrantes, ¿ok? Entonces, lo que se hizo fue básicamente generar 50 cuotas afirmativas y aquí también, como tenemos un sistema mixto, esto es lo interesante, se utilizaron cuotas de representación proporcional, pero también de mayoría relativa. En realidad hubo 5 mecanismos distintos de cuotas y lo que hicimos en el estudio fue un poco desarmar el rompecabezas para ver cómo funcionó. Veamos, en términos descriptivos funcionó muy bien, porque de las 50 cuotas, eso permitió elegir a 65 legisladores. Es decir, que se rebasó el número formal de cuotas, ¿ok? A donde empezamos a tener mayor ruido en la evaluación es, bueno, estos 65 legisladores, ahora que están en el Congreso, ¿están representando simbólicamente a las poblaciones? ¿Las están representando sustantivamente? Bueno, que esta es una de las preguntas, yo diría, quizá la pregunta clave de los estudios legislativos es ¿a quién representan los representantes? Es decir, cuando se habla de evaluar el desempeño de los representantes, básicamente lo que se está diciendo, ¿para quién están legislando? ¿Para quién están hablando? ¿Para quién están votando? Etcétera. Yo creo que pues ustedes tratan de responder la pregunta más relevante que puede haber en este campo disciplinario de los estudios legislativos. Y como bien lo dices tú en tus trabajos, el problema es que siempre hay principales. La pregunta es quién es el principal. Siempre están representando a alguien y reciben presiones de principales. Y uno pensaría que solo hay un principal cuando... Principales. Exacto. Principales. Cuando... Porque en el modelo de libro de texto diría, bueno, pues el principal es el pueblo. ¿Cuál es la duda? Pero cuando vemos la política en la realidad es mucho más complejo que eso. Eso fue lo fascinante del estudio. ¿Qué es lo que hicimos en el estudio? Empecemos con lo más fascinante. Hicimos entrevistas a profundidad de 26 legisladoras y legisladores de estos 65 legisladores que fueron electos. Y realmente hicimos entrevistas a profundidad para ver sus trayectorias. Primer sorpresa que nos llevamos: la diversidad de formas de representación. Es decir, veamos, no tienen un principal, tienen muchos principales y están haciendo un trabajo de representación, pero no necesariamente de las poblaciones vulnerables. ¿Me explico? Porque los principales hay un caso extremo, para que quede claro, el caso de las poblaciones migrantes. Las legisladoras migrantes no fueron electos por mexicanos residentes en el exterior. Entonces, no podían tener esos principales dentro de sus principales. Más bien, los principales se situaban dentro de los partidos para acceder a las cuotas. ¿Me explico? Entonces, ese es como el caso más extremo. Los otros casos son mucho más complejos. Cuando tú vas por un escaño de mayoría relativa, tú tienes que sumar decenas de miles de votos. Claro, y si tú eres, por ejemplo, miembro de una comunidad de la diversidad sexual, pues sí formas parte de un grupo de la comunidad sexual, pero también formas parte de un partido político que es el que te postula, y también formas parte de una sociedad en un distrito, en un municipio, en una colonia, en una sección electoral, etcétera. Entonces, pareciera que es multidimensional el ejercicio de la representación, ¿no?
ser representante es, yo creo, de lo más complejo que puede haber como actividad profesional. Y un buen legislador, una buena legisladora, lo que hace es muy difícil de entender. Porque efectivamente lo que hace es que negocia cómo representar los intereses de los distintos grupos y de las distintas presiones que recibe de estos principales en plural, que deberían de incluir sobre todo a los electores y a los votantes que lo eligieron, porque eso es lo que permite rendición de cuentas y eso es lo que genera representación sustantiva. Entonces, lo fascinante del estudio fue entender la complejidad del rompecabezas. Primero, entender que hay muchas formas de representar, ¿ok? Y que ahí hay, pues, muchas áreas de oportunidad en las que se puede mejorar la representación. Quisiera que nos platiques de dos cosas, porque si no se nos va a acabar el tiempo y no te vamos a poder preguntar, pero de dos cosas muy interesantes que hicieron. Primero, el de la producción legislativa, es decir, ¿qué legislan estos legisladores y legisladoras? Y la segunda es el del discurso a través de la visibilización. Ustedes estudiaron sus expresiones en lo que ahora es X, pero que entonces era Twitter. Es decir, primero con la producción legislativa. Es decir, hace algunos años los libros de estudios legislativos decían los afroamericanos representan a los afroamericanos, es decir, el hecho de que haya afroamericanos en el Congreso de Estados Unidos quiere decir que va a haber mejores leyes para los afroamericanos o no. Lo mismo que se ha preguntado sobre las mujeres, es decir, el que haya más mujeres quiere decir que va a haber más legislación con perspectiva de género. El hecho de que haya poblaciones con discapacidades o poblaciones migrantes o de residentes en el exterior o de afromexicanas, ¿tiene algún impacto en la vida legislativa propiamente? Esta es la pregunta sobre la que tenemos cifras más claras y entre comillas más duras, ¿ok? Veamos, 65 legisladores. De esos 65 legisladores, 19 en los primeros 2 periodos no presentaron ninguna iniciativa. Por lo tanto, es difícil evaluar porque no presentaron ninguna. Claro. Luego, de los 46 que presentaron alguna, 13 no presentaron ninguna que contenía alguna referencia al grupo por el que fueron electos por la cuota afirmativa. Luego nos quedamos con 33, la mitad, que sí lo incluían de alguna forma en las iniciativas que presentaron, ¿ok? Pero ojo, la mayor parte de las iniciativas se concentran en muy pocos diputados, ¿ok? Básicamente tenemos 5 diputados que están haciendo un trabajo impresionante y pues algunos que ni siquiera logramos identificar, y aquí viene el problema de la representación simbólica, ¿me explico? ¿Por qué? Porque el tribunal inmediatamente cuando publicó también las cuotas dijo, ojo, hay aquí algunos temas que son delicados, por ejemplo, la orientación sexual no es algo que se debería de poder preguntar de una forma obligatoria, por lo tanto es un poco como voluntario declararlo o no. Entonces sí hubo legisladores que fueron electos por este tipo de conceptos de los que nadie literalmente sabía que fueron electos por esos grupos. ¿Se dan cuenta? Eso lo que significa es que no puede haber representación simbólica porque tú puedes cumplir descriptivamente con la representación. Un ejemplo. Formalmente. Un ejemplo. Hubo 6 legisladores que fueron electos por la cuota afro-mexicana. Uno de ellos, que no necesito nombrar su nombre porque todos lo conocemos, yo digo que es el Obama mexicano, ha tenido un trabajo legislativo impresionante, pero antes del trabajo legislativo, desde hace 30 años ha tenido un trabajo de representación sustantiva de las poblaciones. Cuando platicamos con él a largo plazo y le mencionamos, diputado, ¿usted cómo se vincula con los otros 5 diputados afros en el Congreso? Él nos dijo que ¿hay otros diputados afros en el Congreso? Claro. Y luego nos solicitó literalmente los nombres para poder comunicarse con ellos. Vamos, si un legislador afromexicano con una agenda muy, muy fuerte no identifica que hay otros 5 legisladores, y luego cuando le dimos los nombres dijo, no, efectivamente, claro, esa persona descriptivamente cumple eventualmente con ese criterio.
Pero no representa la... Pero yo no me había dado cuenta que tenía una agenda legislativa sobre eso. Sí. Es un buen ejemplo. Sí. Entonces, otra cosa que fue fascinante, ¿no? O sea, conseguimos datos de 55 legisladores de Twitter, llamémoslo Twitter porque eso fue lo que fue en esa época. Y habían datos disponibles. Entonces, lo que permitieron hacer esos datos es ver cómo se vinculaban en términos de redes, con quienes intercambiaban, a quienes retuiteaban, con quién tenían interacción. Cuando ingresaron al Congreso, lo vimos por periodos, pues no había interacción entre ellos. Y luego se fue generando una interacción entre ellos y ya después de 2 periodos había una interacción fuertemente estructurada. Veamos, lo reproducimos en gráficos que están en el informe. Gran sorpresa. Cuando buscamos las interacciones entre legisladores de grupos vulnerables, no encontramos interacción. A donde encontramos interacción fue surprise. Pues sí, por grupos parlamentarios, ¿verdad? Por partido. Sobre todo los partidos con una agenda fuerte, los pequeños partidos, una cohesión total, independientemente del tipo de grupo vulnerable por el que fueron electos. Entonces, eso fue como un indicador bastante, pues no objetivo, pero intersubjetivo, me explico, porque tiene que ver con las redes que tienen, las redes que generan cuando entran al Congreso, y fue fascinante. Y pues creo que aquí tocamos muy brevemente 2 de los temas, pero veamos, ¿qué es lo que produjeron para terminar en términos sustantivos, en términos de legislación? En los primeros 2 periodos lograron aprobar, o sea, presentaron 300 iniciativas, pero como bien lo explicaste tú, la mayor parte de ellas terminan en la famosa congeladora. De esas 300 se aprobaron 12 iniciativas. De esas 12 iniciativas, los grupos que mejor trabajo tuvieron, pues no los voy a citar acá, pero veamos, son 12 iniciativas, ¿ok? Y lo que es fascinante es que el promedio de estas 300 sobre 12, sobre el total general, no es estadísticamente distinto de los legisladores no electos por acciones afirmativas. Es decir, que no hay una diferencia entre estos 65 legisladores y el resto, y creo que eso es un dato relevante. ¿Por qué? Porque básicamente la acción legislativa se concentra en pocas diputaciones que están haciendo un excelente trabajo, y hay algunos que todavía no hemos logrado contactar. Una lectura pesimista, pragmática, diría, pues entonces quitemos las acciones afirmativas porque no están teniendo el efecto que teóricamente debieran tener en el desempeño parlamentario. ¿Por qué esa lectura sería una lectura equivocada? A lo mejor me expresé mal, pero de ninguna forma tenemos una lectura negativa. Okay. Lo que tenemos es que por vez primera tenemos, de manera clara, diputados de 5 grupos vulnerables. Tenemos legislación en los campos. Tenemos representación simbólica, descriptiva y un poquito de representación sustantiva. Sí, quizá lo que habría que hacer es compararlo con lo que había antes y decir, bueno, a lo mejor esta agenda no estaba en la agenda legislativa, estos temas no estaban en la agenda legislativa y hoy sí lo están, ¿no? Yo creo que lo que pudiéramos hacer es mejorar. Lo que pudiéramos hacer es identificar áreas de oportunidad para mejorar, y lo que yo sugeriría como experto es irnos más hacia la representación sustantiva y menos hacia la representación descriptiva y simbólica. Porque lo que nos importa a final de cuentas es mejorar la legislación y tener vínculos, ojo, no de representatividad sociológica ni simbólicos. No que yo diga, este sí parece que no, sino más bien, veamos, ¿cómo podemos generar vínculos de representación sustantiva que garanticen que las poblaciones vulnerables tengan una representación en el Congreso? Eso implica representación sustantiva, implica interesarse en los electores, en las elecciones, en los ciudadanos de las poblaciones vulnerables, para que ellos tengan, a final de cuentas, su palabra en la agenda legislativa a través de los representantes. Ustedes hacen, en las conclusiones también hacen algunas recomendaciones. ¿Cuáles son algunas de las principales
recomendaciones que hacen sobre todo al legislativo para que lo tome en cuenta en caso de una reforma electoral? Voy a ser muy sintético porque hay muchas recomendaciones, pero las más importantes son, ojo, acciones afirmativas tienen una gama muy amplia de medidas. No se limitan a cuotas afirmativas. Pueden haber acciones afirmativas que pueden ser mucho más eficientes. Ejemplo, programas de formación, programas de liderazgos, por ejemplo. Pueden haber muchas iniciativas que no pasan por cuotas, que pueden producir mayor réditos en términos de representación sustantiva. Hay que combinarlas. Segundo punto, no estamos diciendo que no hay que utilizar cuotas afirmativas. Lo que estamos diciendo es, se utilizaron 5 mecanismos distintos. Algunos de ellos funcionaron mejor que otros. Las cuotas afirmativas, como todas las cuotas, digamos, son como antibióticos muy fuertes. Entonces, cuando uno receta antibióticos, uno tiene que partir de un muy buen diagnóstico de la enfermedad. Puede ser que la enfermedad requiera de antibióticos, puede ser que no requiera de antibióticos. Antes de administrar antibióticos tenemos que identificar bien cuál es el problema y si podemos tratarlo sin antibióticos, hay que tratarlo sin antibióticos y luego el problema es qué antibiótico necesitamos. ¿Cuál es el buen antibiótico que va a generar mayor representación sustantiva? Por lo pronto, hemos experimentado con 5 modelos distintos de mecanismos distintos. Se pueden diseñar mecanismos más precisos, mejores antibióticos, se puede mejorar. Y además de eso, se pueden implementar medidas mucho más amplias que pueden tener un costo menor. Me explico, porque todo tratamiento, toda medida como en la medicina, cada tratamiento tiene efectos no esperados, no deseados, negativos. Hay que tratar de minimizar los efectos negativos, maximizando los efectos positivos. Creo que esa es como la estrategia que hay que seguir. Lo que yo felicito y realmente lo reconozco y le felicito a las autoridades electorales es que sí anticiparon mecanismos de evaluación que permitan reflexionar sobre el tema, tomar distancia, y creo que no solo el equipo que hemos conformado en el Colegio de México, que sigue investigando estos temas actualmente, estamos preparando un libro académico para reflexionar sobre estos mecanismos, que se va a llamar la representación política sustantiva de poblaciones vulnerables. ¿Qué se puede hacer? ¿Me explico? Es una investigación más académica, pero hay otros equipos que están trabajando en estos temas, se van a sumar otros colegas en otras instituciones y creo que el desafío para la sociedad es multiplicar los estudios, generar debates y ver cómo diseñamos mejores estrategias, mejores medidas, no solo de cuotas afirmativas, sino de acciones afirmativas, pero también en algún momento generar un debate que permita legislar y pues ya no serán acciones afirmativas porque van a ser leyes. Y eso sería como el punto final, pero eso es un proceso largo que implica generar consensos y regresar al problema de la participación democrática para tener una amplia participación de las poblaciones vulnerables. Claro, y lograr legislaciones con un amplio consenso para que justamente los partidos, que son la vía tradicional de acceso a estos espacios de representación, pues se comprometan con el contenido de la propia ley que aprueben para no simular respecto del cumplimiento de la ley. El desafío real consiste en sumar, ¿me explico? Y la cuestión que hay que destacar acá es que, ojo, los partidos frecuentemente se mencionan como los malos de la historia, pero en realidad cuando vemos lo que implementaron los partidos políticos, muchos partidos políticos, empezando con los históricos de mayor duración, implementaron medidas de acción afirmativa. Están interesados en la agenda, lo han hecho antes de tener las medidas que implementó el INE. Lo que hay que hacer es en realidad construir una coalición, una agenda colectiva
que permita sumar esas iniciativas. Doctor Willibald Sonleitner, ¿dónde se puede consultar el estudio especializado? Ya nos avisaste que están trabajando en un libro, esperamos pronto conocerlo, pero en tanto está el libro, ¿dónde pueden consultar el estudio al que nos hemos referido? Si entran en Google y ponen estudio especializado sobre la efectividad de las acciones afirmativas, les va a aparecer el estudio, está en una página web del INE. Si gustan también pueden ingresar al Colegio de México y si logran escribir mi apellido, que es un poco raro, Sonleitner, pues ahí también van a encontrar referencias de otras publicaciones. Y efectivamente el estudio son 623 páginas, está disponible, lanza algunas pistas y espero que cuando tengamos el libro podamos generar un debate en torno a los hallazgos del libro. Claro, y si no, a través de tus redes o tu correo electrónico, ¿alguna forma de contactarte? Hasta donde sé, solo hay una persona con este apellido que es académico en México. Si logran escribir el nombre, les va a aparecer ahí la referencia, Sonleitner, y estoy a sus órdenes en el Colegio de México. Muchísimas gracias, doctor Willibald Sonleitner, por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios esta mañana. Soy yo quien te agradece, Ken Birk. Felicitaciones por el programa. Y gracias a usted que nos acompañó el día de hoy. Le agradecemos también al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán. Yo soy Ken Birk Puente y nos vemos la próxima. Esto fue Apuntes Parlamentarios.